Buenos días, mis queridos hermanos. Y en esta mañana, por la gracia de nuestro Señor, vamos a continuar con nuestro tema. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes un tema titulado Pleitos en la Iglesia. Y de este tema pudimos recoger varias cosas muy interesantes. Estuvimos leyendo aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 153. Esta hermosa cita, donde dice: la religión de algunos ha consistido en una actitud de crítica y en investigar todo lo que tenga la apariencia de mal, hasta que se han marchitado los nobles sentimientos del alma. Y estuvimos analizando cuáles son esos nobles sentimientos del alma. Y encontramos en Filipenses, vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Pablo hace un llamado, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos. Y dice, el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y después de esta introducción, Pablo entonces le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando no estamos en un mismo sentir, cuando hay pleitos y disensiones, ¿qué perdemos? Los más nobles, ¿verdad?, sentimientos del alma. Y en este contexto podemos determinar que ese sentido de pertenencia, el amor, el extrañar a las personas, el gozo, la valoración, la afirmación, Pablo dice a sus hermanos, les dice, corona mía. Los afirma, los hace sentir importantes. Y entonces añade, estad así firmes en el Señor. Y esto no solamente aplica a la iglesia. En el primer lugar donde aplica es en el hogar. ¿Quieres que tu hogar esté firme? ¿Quieres que tus hijos estén firmes? Entonces ellos necesitan experimentar sentido de pertenencia. Hermanos míos, necesitan recibir amor, amados. Necesitan sentir que son necesarios, que se les extraña, que se les valora, deseados. Gozo. Debe haber una relación de felicidad y gozo en ese entorno. Corona mía. Afirmación. Reconocimiento. Aceptación. ¿Y qué viene como resultado? Estad así firmes en el Señor. Bueno, podríamos en una ocasión futura aplicar este versículo a las relaciones familiares y sería un estudio fascinante. Pero vamos a mantenernos en la línea donde estamos, ¿verdad? Y miremos qué es lo que provoca los pleitos, las diferencias en la iglesia. Cómo esto impide el desarrollo de los sentimientos más nobles del alma y cómo esto disminuye la fuerza espiritual en la iglesia. Perdemos fuerza espiritual cuando permitimos que el enemigo se introduzca a través de conflictos y pleitos en medio de nosotros. Así que les invito, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos de rodillas
Vamos a orar y quiero pedirle al Señor, no solamente para que su Espíritu Santo nos acompañe en esta presentación, sino también por cada una de sus peticiones de oración que ustedes nos envían y que son las necesidades del momento. Ustedes tienen necesidades, yo también tengo necesidades, todos, ¿verdad? Venimos siempre al Señor con la necesidad más grande, que es de recibir su perdón y su poder en nuestras vidas. Pero también tenemos que llevarle al Señor todo lo que nos puede preocupar, todo lo que nos llena de gozo. Cualquier cosa para el Señor es sumamente valiosa. Así que vamos a orar. Querido y buen Dios, en esta mañana queremos agradecerte por la vida, la salud, la familia, por ti, por tu amor, por tu palabra, donde encontramos refugio, encontramos inspiración, encontramos enseñanza, encontramos, Señor, la muestra y la evidencia más grande de tu gran amor hacia nosotros. Pongo delante de ti, Señor, cada petición, cada necesidad de nuestros hermanos en esta mañana. Pongo delante de ti, Señor, nuestra gran necesidad de recibir tu Santo Espíritu y que al compartir tu palabra podamos ser edificados. Todo esto lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces entremos en el tema de esta mañana. Pleitos en la iglesia, parte 2. No somos ajenos. Todos hemos experimentado, ¿verdad?, la realidad de las diferencias, y no estoy hablando de las diferencias sanas que existen, no estoy hablando del conflicto necesario, saludable. De hecho, en Mente, Carácter y Personalidad, no recuerdo el tomo en este momento, hay un capítulo titulado Controversias y habla de las controversias saludables y de las que no son saludables. Entonces, la controversia es necesaria porque cada uno de nosotros mira las cosas de una manera, tiene sus métodos para hacer las cosas y debemos aprender a respetarnos aún en medio de nuestras diferencias. Pero estas diferencias no van a ser diferencias en nuestros principios, en nuestros valores morales, en nuestra cosmovisión, porque como cristianos debemos estar con nuestras diferencias sobre una plataforma que es la plataforma del amor de Dios, de su verdad, de su carácter. Cuando perdemos eso esencial, entonces los pleitos se vuelven parte de la cotidianidad de nuestra experiencia cristiana. Y es interesante, la Biblia nos dice de dónde provienen los pleitos y las guerras. ¿De dónde provienen? De nuestras envidias, de nuestras concupiscencias, de nuestra naturaleza carnal, de nuestro orgullo y suficiencia propia. Siempre queremos tener la razón. Siempre queremos estar en el centro, ¿verdad?, de atención. Y eso nos lleva a conflictos. Bien, continuemos en este hermoso capítulo, ¿verdad? Vamos a la página 154. Pero antes hagamos una pequeña lectura de nuestra cita de la semana pasada. La religión de algunos ha consistido en una actitud de crítica y en investigar todo lo que tenga la apariencia de mal hasta que se han marchitado los nobles sentimientos del alma. Interesante que un poquito antes la sierva del Señor nos dice, no ha existido la actitud de compasión
que mueve a sentir amor y piedad por los hermanos. Entonces, en primer lugar, nos habla de una actitud de compasión que nos mueve a sentir amor y piedad. Y después nos habla de que la religión de algunos consiste en una actitud, pero ya esta no es una actitud de compasión, sino una actitud de crítica. Y en investigar todo lo que tenga la apariencia de mal. Esa fue nuestra cita de la semana pasada. Ahora vamos a leer nuestra cita para hoy. Recuerden, estamos hablando de una iglesia en Nueva York a quien la hermana White le dirige este testimonio. Y hay dos aspectos aquí que quiero que tomemos en cuenta. ¿Okay? En la lectura que vamos a hacer hoy los encontramos. 1. El deseo que vemos en muchas personas, el deseo que vemos en nosotros, de controlar la vida, los pensamientos, las conductas de los demás. Y en segundo lugar, el uso que se le da a la inspiración, a la Biblia y al espíritu de profecía, el mal uso, tratando de corregir a los demás. Porque hay un buen uso y hay un mal uso. Cuando no lo usamos bien, entonces creamos resistencia innecesaria. Siempre habrá resistencia cuando hay corrección. Pero hay una resistencia innecesaria que nosotros creamos cuando no usamos bien este valioso tesoro que el Señor nos ha dejado para nuestra dirección. Así que analicemos estos dos aspectos que son causas de pleitos en la iglesia. Leemos, página 154 de Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Vi que muchos en Nueva York se han preocupado tanto de sus hermanos por mantenerlos en el camino derecho que han descuidado sus propios corazones. Entonces, nos hemos preocupado tanto por nuestro prójimo, por mantenerlo en el camino derecho, que hemos descuidado nuestros propios corazones. Sienten tanto temor de que sus hermanos no sean celosos ni se arrepientan, que se olvidan de que ellos mismos padecen de males que deben corregirse. ¿Saben? Cuando leemos estas citas parece mentira. ¿Será posible que hay personas que se olvidan de ellos mismos, se olvidan de que padecen de los mismos males que están tratando de corregir? Uno dice, no, esas personas no existen. Y muchas veces este mal existe en mi propio corazón. Por supuesto que existe. Y en el cuerpo de Cristo vemos estas manifestaciones. Tratan de enderezar a sus hermanos teniendo ellos mismos sus propios corazones no santificados. La única forma como los hermanos y las hermanas de Nueva York pueden levantarse es que cada uno atienda su propio caso individual y ponga en orden su propio corazón. El llamado para reducir los pleitos en la iglesia es que cada uno de nosotros ponga orden en su propio corazón. ¿Qué significa poner orden en nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros estar en armonía con los requerimientos de Dios? Si nuestro corazón está puro, si nuestro corazón, sus motivaciones son las correctas, ese corazón está en orden. Si resulta claro que un hermano ha cometido un pecado, no hay que contarlo a los demás, sino que con amor por el alma de ese hermano, con el corazón lleno de compasión y con misericordia,
hay que hacerle ver a él mismo el mal que ha cometido. Y luego hay que dejar ese asunto con él y el Señor. Así habrá cumplido con su deber de miembro que tuvo conocimiento del mal cometido. Pero nadie debe dictar sentencia. Ahora, debemos tener claro el contexto en el cual la sierva del Señor comparte esto. Que muchas veces nosotros tomamos declaraciones del Espíritu y profecía y las ajustamos a nuestra conveniencia para evitar que se nos reprenda, se nos llame la atención por alguna situación espiritual en nuestra vida. Pero, tomando en cuenta el contexto y el contexto que aplica para todos nosotros, entonces nos habla de personas que sienten tanto temor de que sus hermanos no sean celosos ni se arrepientan, que se olvidan de ellos mismos. Se han preocupado tanto de sus hermanos por mantenerlos en el camino derecho, que han descuidado sus propios corazones. Así que este punto es muy importante y fíjense lo que sigue diciendo acá. Muy interesante. Se ha convertido en un asunto muy liviano. ¿Se ha convertido en qué? En un asunto muy liviano la tarea de controlar la vida de un hermano, de condenarlo y de mantenerlo bajo condenación. Se ha manifestado celo por Dios, pero sin conocimiento. Entonces, ¿qué se ha convertido en una tarea, en un asunto muy liviano? La tarea de controlar la vida de un hermano. Y la pregunta para cada uno de nosotros, ¿estoy yo en ese tipo de actitud? Vamos al segundo punto. Cuando hacemos mal uso de la palabra en nuestro convivir con nuestros hermanos. Página 155. Vi que muchos se han aprovechado de lo que Dios ha mostrado con respecto a los pecados y males de otros. Han tomado el significado extremo de lo que se ha mostrado en visión y luego han insistido en ello hasta que se ha producido la tendencia a debilitar la fe de muchos en lo que Dios ha mostrado y se ha desanimado y desalentado a la iglesia. Los hermanos deberían manifestar tierna compasión en su trato mutuo. Debieran tratar con mucha delicadeza los sentimientos de los demás. Ocuparse de los males de los demás debería ser la obra más delicada e importante de todas. Un hermano debiera ocuparse de ello con la mayor humildad y considerando sus propias debilidades para que él mismo no sea tentado. Así que las personas estaban usando las visiones de la hermana White, lo que el Señor le había revelado, sus testimonios, ¿para qué? Para llevarlo a lo extremo, criticar y señalar. ¿Y cuántas veces, verdad, nosotros hemos visto que se usa la palabra, la Biblia, el espíritu de profecía de manera equivocada y creamos entonces mayor distancia, mayor alejamiento de lo que el Señor quiere para su iglesia? Interesante, en toda congregación, en todo ministerio, hay personas que tienen, ¿verdad?, esta tendencia. Sienten tanto temor por mantener a los demás en el camino derecho, ¿verdad? Y quieren controlar, ¿verdad?, la vida de los demás. Se ha convertido en un asunto muy liviano la tarea de controlar la vida de un hermano.
¿por qué actuamos de esa manera? Bueno, hay varias razones. Uno, Satanás nos tienta para crear división, porque de esta manera debilita nuestra fe. Pero también muchos de nosotros nos hemos dedicado a la tarea de controlar, de vigilar, de juzgar, de condenar, porque es una necesidad no resuelta en nosotros. Mi esposa y yo caminamos todos los días, subimos la montaña y les voy a compartir algunas fotos del ejercicio que hacemos todos los días. Y muchas veces nos acompañan algunas de las personas de aquí de la fundación y tenemos un grupo que se llama el grupo de ejercicio. Somos poquitos, que a las 5:45 de la mañana subimos la montaña, hacemos ejercicio. Cuando llegamos allá a la meta, a un mirador muy hermoso, oramos y entonces regresamos a nuestros labores. Y precisamente esta mañana, mi esposo y yo temprano salimos, nos acompañó Ludi, pero tenemos unos compañeros que nunca nos faltan y son los perros. Nosotros tenemos 2 perros y ahí van a estar viendo las foticos, ¿verdad? Esta mañana fueron 5 perritos, los 2 perros de la casa y 3 de sus amigos. Cuando nosotros salimos de la casa, las 2 perras salen corriendo a la casa del vecino, llaman a sus amigos y amigas y entonces todo el grupo sale a caminar con nosotros. Bueno, en ese grupo hay un perrito, que ustedes van a ver la fotico, ¿verdad? De este perrito. Él se llama Betún. Y Betún es el más chiquito de todo el grupo y es el más viejito. Ya está quedando ciego, tiene cataratas. Y aunque es el más chiquito y el más viejito y el más feíto, él se hace sentir. Y tiene un mal genio constante. Gruñe a los otros perros, los hace sentir mal, se les tira. Él quiere hacer sentir que él es el más importante. Y analizábamos, ¿verdad?, la actitud de él. Y entonces mi esposa me decía, Betún tiene un problema, él tiene un complejo. Y como es el más chiquito, el más feo, el más viejito, el más con mayores desventajas, él se tiene que hacer sentir. Y saben, mis queridos hermanos, que muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Cuando caemos en esa tendencia, ¿verdad?, en esa tarea de controlar la vida, de condenar, de estar señalando el pecado ajeno, muchas veces es una manera de derivar la atención de nuestro propio pecado, de nuestra propia necesidad. Y el Señor nos llama, ¿verdad? Jesús lo dijo, que debemos mirar primero el tronco que está en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Ahora, en conclusión, podríamos determinar que no es de nuestra incumbencia preocuparnos cuando nuestro hermano falla, cuando no está caminando como debería caminar. Y no es así. Nosotros tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo de tener una actitud compasiva, pero también de tener una actitud de amor hacia aquel que está en el error. Y esa actitud de amor nos requiere que podamos estar allí para ayudarlo a darse cuenta que no va por el camino correcto. Ahora, si yo quiero que mi llamado de atención, mi represión sea efectivo, tengo que seguir unos pasos. Porque muchas veces cuando corregimos, ¿qué ocurre? Se produce rechazo,
la persona se cierra, la persona se hunde más en su pecado. Para que la reprensión pueda ser efectiva, tenemos que cumplir ciertos pasos. Y de esta manera vamos a disminuir los pleitos en la iglesia y vamos a poder ser alcanzados y poder alcanzar a otros. Pero esto lo vamos a ver en nuestro próximo tema, Pleitos en la Iglesia, parte 3. ¿Qué prerequisitos se necesitan cuando debo corregir a mi hermano? Y termino con esta cita de la página 155. Vi que muchos se han aprovechado de lo que Dios ha mostrado con respecto a los pecados y males de otros. Han tomado el significado extremo de lo que se ha mostrado en visión y luego han insistido en ello hasta que se ha producido la tendencia a debilitar la fe de muchos en lo que Dios ha mostrado. Cuando yo uso mal la palabra, ¿qué ocurre? Debilito la fe en la palabra. Y se ha desanimado y desalentado a la iglesia. Los hermanos debieran manifestar tierna compasión en su trato mutuo. Debieran tratar con mucha delicadeza los sentimientos de los demás. Ocuparse de los males de los demás debiera ser la obra más delicada e importante de todas. Un hermano debiera ocuparse de ello con la mayor humildad y considerando sus propias debilidades para que él mismo no sea tentado. He visto el gran sacrificio que Jesús hizo para redimir a los seres humanos. No consideró su vida demasiado valiosa para sacrificarla. Jesús dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Cuando un hermano peca, ¿siente usted que podría dar su vida para salvarlo? Si siente en esa forma, puede aproximarse a él y ejercer influencia en su corazón. Usted es justamente la persona que puede hablar con ese hermano. Y ese es el primer punto y se los dejo allí para nuestra próxima entrega. Cuando un hermano peca, ¿quiero corregirlo? Hay un prerequisito. ¿Y cuál es? ¿Siente usted que podría dar su vida para salvarlo? Si nos sentimos así, ¿qué nos dice? Si se siente en esa forma, puede aproximarse a él y ejercer influencia en su corazón. Y por eso Jesús nos puede reprender, por eso Jesús puede llamar nuestra atención, porque Él hizo el gran sacrificio y no solamente estuvo dispuesto, lo hizo en hecho. El Señor no te pide a ti, no me pide a mí que demos nuestra vida por la salvación espiritual de otra persona. Ya Jesús lo hizo. Pero sí nos dice que deberíamos tener una actitud donde estaríamos dispuestos a hacerlo si fuese necesario. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y recordemos, los pleitos en la iglesia disminuyen nuestra fuerza espiritual y marchitan los nobles sentimientos del alma. Revisémonos. ¿Por qué tenemos esa actitud como la de Betún, el perrito que nos acompaña? ¿Será que nuestras propias debilidades y nuestro propio pecado nos lleva a esa actitud de exaltar y mostrar el pecado en otros? Generalmente la persona que señala es porque está tratando de encubrir lo que el Señor ha querido mostrarle. Que el Señor nos bendiga y que podamos primeramente permitirle al Señor hacer la obra en nuestro corazón, como leíamos acá, poner en orden nuestro propio corazón antes, ¿verdad?, de querer controlar, vigilar y reprender a nuestro hermano. Y en nuestro próximo tema vamos a estar viendo
3 versículos bíblicos donde vamos a añadir, ¿verdad?, a este punto tan importante, que para poder salvar a alguien debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por él. Y vamos a ver 3 puntos más claves que nos van a ayudar a reducir los pleitos en la familia, en la iglesia, y darnos la actitud correcta, y no solamente la actitud correcta, permitirnos tener éxito en esa labor de llamar la atención. Muchas veces nos da miedo llamarle la atención a una persona porque se va a alejar de nosotros, vamos a perder su amistad, va a endurecerse su corazón. Pero en la Biblia tenemos una fórmula magistral para poder llegar a los corazones. Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima entrega. Vamos a orar. Querido y amante Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra y encontrar en ella alimento para nuestro corazón, para nuestra alma. Gracias por este mensaje tan hermoso que nos permite poder introducir en nuestros hogares, en nuestras iglesias, el espíritu de paz, de concordia, de armonía. Ayúdanos, Señor, a evitar todo aquello que nos lleve a la división, a los pleitos, pero construyendo sobre la plataforma de la verdad y de los principios. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a dar nuestra vida por aquella persona que necesita ser corregida. Pero primeramente, Señor, permítenos que nuestro corazón esté en orden contigo para que podamos entonces, con amor, ejercer la labor que tú nos has llamado a realizar. Guárdanos en este día. Nuevamente ponemos las peticiones y necesidades de tu pueblo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.